Hay verdades que solo se pueden decir cuando el ruido de la celebración se apaga y queda únicamente el eco del silencio en un estadio vacío. Porque es muy fácil hablar desde el pedestal de la victoria, con el trofeo entre las manos y la medalla colgando del cuello. Esas palabras suelen ser políticamente correctas, llenas de lugares comunes y frases que ya todos conocemos de memoria. Sin embargo, existe otro tipo de confesión, una que tiene un peso específico mucho mayor, porque nace del dolor, de la frustración y de la derrota más amarga. Es la declaración que surge desde el vestuario que perdió, del hombre que tuvo que ver cómo sus ilusiones se desmoronaban en su propia casa, ante su propia gente, sin tener una sola excusa a la cual aferrarse. Cuando esa persona, en medio de su herida abierta, decide ser generosa con el rival, es porque lo que vio en la cancha fue algo tan extraordinario que no puede ser ignorado. Esa clase de honestidad vale más que cualquier titular amarillista, más que cualquier gráfico de rendimiento o el análisis de un experto sentado cómodamente en una cabina de transmisión. Porque esa verdad no busca quedar bien con nadie, simplemente reconoce lo inmedipable. Y esa verdad absoluta, que hoy recorre toda Europa, tiene el nombre de Luis Fernando Díaz escrito con letras de oro. Lo que Niko Kovac, el estratega del Borussia Dortmund, acaba de soltar ante los micrófonos tras el enfrentamiento contra el Bayern Múnich es algo que cada rincón de Colombia necesita procesar, desmenuzar y guardar en la memoria. Porque no es un elogio cualquiera, es la rendición final ante un talento que ya no tiene techo. Para entender la magnitud del terremoto que provocaron las palabras de Kovac, primero debemos sumergirnos en el contexto hostil donde se gestaron. El Borussia Dortmund no llegaba a este partido en una situación cualquiera. Venían de sufrir un golpe demoledor al quedar eliminados de la Champions League, una competición que es el alma de ese club y de su hinchada, la misma que un año atrás los había visto llegar a la gran final. La frustración estaba a flor de piel y el ambiente en la ciudad era de una tensión insoportable. Frente a ellos estaba el Bayern Múnich, el verdugo de siempre, el gigante que parece disfrutar arrebatándoles la gloria justo cuando creen tenerla cerca. El Bayern llegaba como líder sólido, con una ventaja considerable, pero el Dortmund sabía que una victoria en el Signal Iduna Park podía cambiar la narrativa de la temporada. Imaginen ese escenario por un momento, 75.000 personas vestidas de amarillo y negro, creando una presión asfixiante que se siente en la boca del estómago. El famoso muro amarillo rugiendo como una bestia herida, intentando intimidar a un visitante que sabe que no tiene margen de error. En ese infierno, el Dortmund salió a jugar con el corazón en la mano, con una agresividad y una rabia acumulada que parecía insuperable. Durante gran parte del primer tiempo lograron su objetivo. Empujaron al Bayern contra las cuerdas, los incomodaron, y en el minuto 26 el estadio estalló cuando Schlotterbeck conectó un cabezazo implacable que puso el 1-0. En ese instante, el Dortmund sintió que la redención era posible. Pero es aquí donde el fútbol separa a los equipos normales de las verdaderas potencias mundiales. Hay clubes que, al verse abajo en un marcador en un estadio tan intimidante, se desmoronan por completo. Empiezan a dudar, a jugar hacia atrás, a esconderse del balón. Pero el Bayern de Vincent Kompany está hecho de otra madera. Es el equipo donde brilla Luis Díaz, donde Harry Kane es un martillo constante y donde Joshua Kimmich dicta el ritmo del juego. Este equipo no conoce el miedo. En lugar de achicarse, la dificultad parece ser el combustible que necesitan para encender su maquinaria. Siguieron creyendo en su estilo, buscando los espacios con una paciencia quirúrgica, sabiendo que el partido dura 90 minutos y que mientras el colombiano esté en la cancha, el peligro es una constante latente. La segunda mitad fue una oda al fútbol de alta intensidad. No fue un simple partido de liga, fue una exhibición de poder a poder que mantuvo a todo el mundo de pie. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo se generaron 6 ocasiones claras de gol. Fue un intercambio de golpes brutal que dejó en evidencia por qué el fútbol alemán es uno de los más atractivos del planeta. Kane puso el empate con una definición que derrochaba clase, y luego el mismo delantero inglés se encargó de poner al Bayern en ventaja desde el punto penal. Parecía que la historia estaba escrita, que el Bayern se llevaría los 3 puntos sin más sobresaltos. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro dramático. En el minuto 83, cuando los aficionados bávaros ya estaban listos para celebrar, Benson sacó de la galera una volea espectacular que se clavó en todo el ángulo. El 2-2 subió al marcador y el Signal Iduna Park volvió a ser un volcán en erupción. El empate se sentía como una victoria moral para el Dortmund, una muestra de resistencia ante el gigante, pero fue justo en ese momento de máxima tensión, con el reloj marcando el minuto 83 y el ambiente cargado de electricidad, cuando Luis Díaz decidió que él no iba a aceptar un empate. Lo que hizo a continuación es algo que escapa a cualquier análisis táctico o sistema de datos. Recibió el balón pegado a la banda izquierda, su hábitat natural, y emprendió una carrera que quedará grabada en la retina de los presentes. No fue una carrera lineal de un atleta de pista, fue un baile caótico y perfecto al mismo tiempo. Lucho empezó a zigzaguear, a cambiar de ritmo, a usar sus fintas para desorientar a una defensa que no sabía si salir a cortarlo o retroceder. Uno, dos, tres y hasta cuatro rivales fueron quedando en el camino, humillados por una habilidad que parece venir de otra dimensión. Fue un descaro absoluto,
una muestra de esa picardía que se aprende en las calles y que ninguna academia de élite puede replicar. Cuando toda la defensa del Dortmund, presa del pánico, se volcó sobre él para intentar detenerlo a como diera lugar, Díaz tuvo la frialdad de levantar la cabeza y encontrar el espacio que nadie más veía. El balón salió de sus pies hacia la derecha, donde Kimmich esperaba para conectar una volea de zurda que terminó en el fondo de la red. 3-2. El estadio enmudeció. En los registros oficiales, quizás Lucho no aparezca con el gol o con el crédito de la asistencia en algunas plataformas, pero todo aquel que tenga ojos supo que él fue el único responsable de ese terremoto. Fue un golpe de autoridad que prácticamente sentenció la Bundesliga. Ese es el impacto de un jugador que ya no se mide solo por estadísticas individuales, sino por su capacidad de transformar la realidad de un partido con su sola presencia. La defensa del Dortmund pasó los 90 minutos obsesionada con él, tratando de descifrar cómo detener a un hombre que siempre tiene una respuesta diferente para cada pregunta que le plantean. Eso es lo que Kovac observó con impotencia desde su banquillo, y eso fue lo que tuvo que procesar antes de enfrentarse a la prensa. Hablemos de la realidad de los números, porque en el caso de Luis Díaz, las cifras son el respaldo irrefutable de su grandeza. 13 goles y 3 asistencias en 24 partidos. Deténganse a pensar en la armonía de esos datos. En el fútbol europeo de hoy, lograr dobles dígitos en cualquiera de esas dos categorías ya te coloca en la cima, pero hacerlo en ambas de forma simultánea. En tu primera temporada completa en un club de la magnitud del Bayern y en una liga tan física como la alemana, es simplemente sobrenatural. Lucho no habla el idioma con fluidez, no creció en el sistema europeo, y aún así ha logrado que los medios más exigentes y fríos de Alemania, como Kicker o Bild, se rindan ante su magia semana tras semana. Sin embargo, los elogios de la prensa se quedan cortos cuando se comparan con las palabras de un colega, de un rival que acaba de morder el polvo. Niko Kovac no buscó el camino fácil de las excusas, no habló del arbitraje, no habló del cansancio acumulado, ni de la mala fortuna. Él señaló directamente al colombiano como el factor diferencial, como la razón por la cual su planteamiento táctico voló por los aires. Kovac mencionó que el Bayern tiene el poder de fichar jugadores de élite por sumas que rondan los 70 u 80 millones de euros. Y al usar esa palabra, élite le entregó a Luis Díaz el carné de socio del club más exclusivo del fútbol mundial. No lo llamó un buen fichaje, no lo llamó un jugador interesante, lo llamó élite. Se refería al extremo izquierdo definitivo, a ese jugador por el cual vale la pena romper el mercado. Luis Díaz llegó desde la lejana Guajira para darle lecciones de fútbol a un país que se enorgullece de su disciplina y su orden táctico. Les enseñó que existe una forma de jugar que nace del instinto, de la improvisación y del coraje puro. Es el momento de dejar de lado cualquier tipo de modestia o de pudor. En este preciso instante no hay un extremo izquierdo en toda Europa que tenga el impacto y la regularidad de Luis Fernando Díaz. Podrán hablar de Mbappé, que ahora juega más por el centro o la derecha, o de Vinicius Jr., que aunque es un fenómeno, ha tenido una temporada con altibajos emocionales y físicos. Podrán mencionar a las nuevas joyas como Lamine Yamal, que está construyendo su historia, pero hoy, el dueño absoluto de la banda izquierda en el continente es el colombiano. El técnico del equipo rival lo reconoció con una claridad pasmosa. El Bayern pagó 75 millones por el mejor del mundo en su puesto y esa inversión se traduce en títulos y en victorias épicas como la vivida en Dortmund. Hay un contraste económico que también nos ayuda a entender la jerarquía de la que estamos hablando. Niko Kovac es uno de los entrenadores mejor valorados, con un salario de 4 millones y medio de euros al año. Sin embargo, Luis Díaz percibe 14 millones de euros anuales en el Bayern Múnich. El colombiano gana 3 veces más que el estratega que intentó detenerlo sin éxito. Esta diferencia no es un simple capricho del mercado, es la confirmación de que en el fútbol moderno, los que deciden los partidos y rompen los esquemas son los que mandan. La jerarquía quedó establecida desde el primer día que Lucho pisó el Allianz Arena, pero ver al técnico rival reconocerlo públicamente es el sello final de aprobación. Kovac vio desde la banda algo que en Colombia sabíamos desde que Lucho era un joven lleno de sueños en Barrancas. Esa mezcla de valentía y descaro que lo hace único. ¿Cuántos jugadores tienen la sangre fría para encarar a 4 defensas en el minuto 83, en medio de un ambiente hostil, con el partido empatado y la presión de toda una liga sobre sus hombros? La mayoría habría buscado el pase seguro, el apoyo atrás para no perder la posesión. Pero Luis Díaz es de los que agarran el destino con las manos y lo moldean a su antojo. Eso no es preparación física, eso es carácter, eso es ser un fuera de serie. El Bayern de Múnich camina con paso firme hacia un nuevo título de liga, acumulando 63 puntos en 24 jornadas, y con la mirada puesta en un posible triplete histórico. En ese equipo lleno de estrellas, Luis Díaz es el elemento más desequilibrante, la pieza que hace que todo el sistema de Company sea impredecible. El colombiano ha demostrado que el fútbol es un lenguaje universal y que su acento guajiro se entiende perfectamente en las canchas de Baviera. Sus 13 goles y 13 asistencias son el testamento de una temporada perfecta, pero el reconocimiento de Niko Kovac es el trofeo que no se entrega en la gala de premios, sino que se gana en el campo de batalla. Es la confirmación definitiva de que Luis Díaz ya no es solo una promesa o un gran jugador colombiano en el exterior. Es, por derecho propio,
el mejor extremo izquierdo de élite que tiene Europa en este momento. Así lo admitió el rival desde la derrota, sin que nadie se lo preguntara, porque no había otra manera honesta de explicar la tormenta que acababa de pasar por su estadio. Colombia entera puede sentirse orgullosa, porque hoy más que nunca, el mundo del fútbol habla con respeto de ese chico que salió de la Tierra para conquistar el continente más exigente del planeta. La verdad está ahí, para quien quiera verla, y tiene la firma inconfundible de Lucho Díaz.